Buenas tardes. Ya no. Bienvenidos al programa Destape Tributario que recientemente se ha programado para ilustrar a todos los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas, empresas públicas o privadas, para que puedan manejar esta obligación fiscal que no solamente podría traer consecuencias de orden administrativo como infracciones, sino que podrían devenir en responsabilidad penal. Para comenzar el programa, debo precisar que hasta antes de abril del año 1996, los delitos tributarios estaban consignados en los artículos 268 y 269 del Código Penal. Pero estos fueron derogados porque precisamente en abril del año 1996, el Poder Ejecutivo, amparándose en el artículo 104 de la Constitución Política, solicita al Poder Legislativo para que le otorgue facultades extraordinarias para legislar. Y es así como nace el Decreto Legislativo 813, que es la nueva ley penal tributaria en el Perú. Con esta premisa, o bajo estos indicadores, la responsabilidad penal nace para dos entes responsables del delito. Uno, los contribuyentes, y dos, los contadores. Y aquí es donde nace un delito sui generis en el Perú, único en su especie. En el Perú tenía que quedarse solamente este delito sui generis, porque en las legislaciones chilenas, argentinas, Colombia, venezolana, de las que yo conozco porque he tenido la oportunidad de estudiar y en algunos casos resolver problemas tributarios, como en Caracas, no existe esta tipología delictiva en materia fiscal, solamente en el Perú. Así que a partir de abril del 2013, la persona natural con negocio, o el contribuyente como persona natural, y la persona jurídica a través de su representante, que generalmente es el gerente, tienen responsabilidad penal cuando por su accionar estos omitan el pago de los tributos, pero condicionados, como todo delito, a ejercer actos que violan los derechos, como por ejemplo el que un contribuyente induzca a su empresa a una quiebra, por ejemplo, argumentando de que las pérdidas han absorbido todo el capital y que por lo tanto, según la Ley General de Sociedades, cuando la reserva es absorbida por las pérdidas y el capital también, la empresa no tiene patrimonio y por lo tanto no puede generar rentas gravables ni mucho menos obligaciones tributarias, y la tendencia es que vaya a un proceso de quiebra. Esta forma de quebrar las empresas constituye un delito y está normado en los artículos 407 y siguientes de la Ley General de Sociedades y en los artículos del 1 al 4 del Decreto Legislativo 813. Pero antes nos hemos ido al extremo del delito tributario. Pero ¿cómo nace un delito y cómo se origina o cómo le da forma delictiva a un acto que es administrativo de dejar de pagar impuestos? Según la Constitución Política, en el inciso 23 del artículo 2 de la misma, no hay prisión por deuda, dice la Constitución. Efectivamente, una persona puede deberle a otra, ya sea natural o jurídica, y solamente será demandada por incumplimiento de pago, y finalmente judicialmente podría ser obligada para que pueda pagar con los bienes que ésta tiene. Es decir, resarcir una deuda, ¿no?, o pagar la misma, o fraccionar el pago, qué sé yo, no implica un delito. Es una irresponsabilidad sancionable administrativamente. Pero cuando se trata de tributos, deberle al fisco, no solamente es una infracción administrativa, que el contribuyente tiene que regularizar pagando el tributo omitido o dejado de pagar con las respectivas multas, sino que a la vez constituye un acto doloso, porque perjudica al bien jurídico del Estado, que son los tributos. Entonces,
legalmente, es decir, en la ley se encuentra el acto doloso y en el derecho existe la lesión al bien jurídico. Por lo tanto, el contribuyente obligado a pagar el impuesto a la renta como persona natural o aquel contribuyente que es persona natural, que tiene un negocio y está en el régimen general, está obligado a hacer pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta y una regularización anual, además de presentar las declaraciones juradas del impuesto a la renta conforme ley. Entonces, el no pagar el tributo, pero utilizando argucias, formas o métodos de evasión, como falsificación de documentos, por ejemplo, como incrementos de pasivos u obligaciones que no son ciertas, que son falsos, ¿no? Registrar contablemente gastos de representación que son personales. Otro caso, por ejemplo, el descargar como gasto o deducir como gasto de la base imponible gastos que son de otros periodos. Más aún con la falsificación de facturas, la creación de empresas de fachada, solamente para tener facturas y lo que conocemos en el argot doméstico, en el quehacer diario, y que todos lo comentan, pero nadie la revela, es que existen personas que están creando empresas fantasmas o empresas de fachada para que sean autorizadas a emitir facturas y guías de remisión y venderlas. Este es un nuevo negocio, por ejemplo, pero no saben los que están haciendo esto, que están ellos mismos, ¿no?, generando el riesgo en su vida de ser denunciados penalmente y sean encarcelados, porque eso tiene prisión. La prisión la pena privativa de libertad es no menor de 8 ni mayor de 12 años para los contribuyentes que, utilizando formas vedadas o vejadas, o utilizando formas de argumentos o argucias, simulando hechos incorrectos, falsificando documentos, inflando pérdidas, inflando pasivos para bajar la base imponible, afecta a los impuestos. Estos son agravantes en el delito penal tributario y conllevan pues a que los jueces que administran justicia, previo informe del fiscal, que a la vez recibe la denuncia de los procuradores, se convierten o se constituyen en delitos penados por la ley. El tema del delito tributario es ese, aplicado al contribuyente que, aduciendo formas ilegales, ilícitos, evade al fisco. Y lo otro es que en el artículo 5 del decreto legislativo 813, ¿no?, se pena o se priva de la libertad o se castiga con pena de cárcel no menor de 4 años ni mayor de 6 años a los contadores que, siendo responsables de registrar las operaciones basadas o sustentadas en documentos fehacientes, estos aplican actos no solamente de antiéticos e inmorales, que eso es una sanción aparte, sino que lesionan el bien jurídico del Estado, dejando de pagar tributos y ocasionando la eventual quiebra o muerte de las empresas. El día 25 de julio, a partir de las 6 de la tarde, tuve la oportunidad de dictar una conferencia a 60 fiscales y 40 jueces de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca, que se reunieron en el tercer piso del Poder Judicial para informarles o para analizar los temas de las pericias fiscales y las pericias judiciales en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Y ahí tuve la oportunidad de conversar con muchos jueces experimentados y fiscales también, en los que tratábamos los temas del gran riesgo y de cómo la magistratura debe manejar estos temas a través de los juzgados especializados en materia tributaria. Hoy día hay, por ejemplo, también fiscalías y jueces especializados en lavado de activos, por ejemplo, que es una modalidad también dolosa, pero que tiene una ley especial, una ley sui generis para ellos.
porque lamentablemente pues se ha tenido que recurrir a que se eleve el costo judicial en el Perú, a que se eleve el costo de las procuradurías, a que el costo público realmente sea incrementado, mayores presupuestos a las entidades que administran justicia desde los procuradores, porque la corrupción no se ha detenido por más normas que existan para frenarla. Hay comisiones, comités, la PCM sigue dando normas, y este gobierno, que no es solamente de él, de los anteriores también y mucho más, porque la corrupción se ha venido incrementando mucho más que el PBI en el país. Y cada vez que se ha creado, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, que se movilizan a nivel nacional equipos de profesionales, me consta en Ayacucho, estuve hace 2 meses en un congreso nacional y me conocí con el jefe de la inteligencia financiera de la SBS, y él me decía, mire usted, he presentado no sé si 40 o 50 informes a los procuradores para que denuncien penalmente a mafias en Puerto Maldonado, en Cusco, Arequipa, Ucayali, en muchas regiones del país, y de todos ellos solamente se procesan no menos del 5 o el 6%. Entonces, todos los actos de regularización, de corrección, de prevención que el gobierno viene haciendo, no está dando los frutos que se esperaban que den. La inversión es fuerte, pero la corrupción parece que es mucho más fuerte. De manera que estamos en un panorama que todos lo comentamos, todos lo decimos, nos encontramos por allí en los micros, en los taxis, en las instituciones públicas, en los bancos, fuera de ellos, y conversamos, ¿y qué tal hoy? Fíjate, mira, ¿qué te parece el escándalo de...? Simplemente tenemos tanto material para recordar, para entretenernos, que nos quedaría corto un almuerzo o una cena para hablar de corrupción en el Perú. Si no, recordemos los casos los famosos casos que hasta los han parodia, pues, ¿no? Parodiado tanto en la televisión, ¿no? Que parece que la cultura nuestra tiene esa tendencia, ¿no? De que cuando sale un caso de esa naturaleza, lo llevamos al chiste, ¿no? No es que la parodia pues es un chiste, ¿no? Y el caso de las ratas de León Alegría, que fue ministro de Pesquería, y todos ¿no? y todo lo que hemos visto realmente, que es vergonzoso, pero para la vida cotidiana pareciera que es una broma, es un chiste, ¿no? Entonces eso es preocupante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le da a la juventud? A los jóvenes que están en cuarto, quinto de secundaria, que algunos van a seguir estudios superiores en diferentes universidades, que ya también sabemos de qué pie cojean las universidades, ¿no? Y otros que van a hacer las maestrías, y que cuando van a hacer la maestría, por ejemplo en la Universidad Nacional Pedro Uruguayo, donde yo he dictado cursos de maestrías en algunos programas, ¿no? Algunos alumnos dicen, profesor, yo recién lo conozco a usted, viene el día del examen, en la última clase del examen, y yo no he pedido venir porque he estado enfermo o enferma, y mire, ahí está mi amigo que puede darle razón, y le digo, ¿y cuál es? A ver, deme usted la comunicación que ha hecho usted a la dirección para yo saber si usted estuvo o no estuvo enferma. Y presenta una serie de recetas y una serie de cosas. Y además me decía, profesor, yo no puedo salir desaprobada porque yo estoy al día en mis pagos. Entonces se ha creado una cultura de un regalo, de un obsequio. O sea, la gente piensa que la maestría es una forma de cómo lucrar con ella, no conociendo, no sabiendo, no participando, no investigando y no dejando ni siquiera un precedente de que por lo menos pasó por un trabajo de investigación, ¿no? De una especialización. Entonces la situación es bien crítica. Si nosotros nos ponemos la mano en el pecho, vamos a encontrarnos con una triste realidad de que la gente cree que todo es fácil y todo debe ser regalado, obsequiado, ¿no?
no me cuesta más allá que simplemente decir, ya yo tengo una maestría, soy magíster, soy maestro, soy doctor y simplemente tengo derechos, que si bien es cierto sí las tiene, pero ¿cómo es que de qué calidad hablamos, ¿no? Entonces, en la parte tributaria, creo que es importante recomendarles a todos los jóvenes de la secundaria, cuarto y quinto año de secundaria, este es el mensaje para ellos, jóvenes, mañana, el próximo año o dentro de 3 años, ustedes van a ser los futuros contribuyentes del Perú. Y ustedes tienen que saber que así como se gana, así como ustedes ganan en un negocio, ya sea comercializando frutas, ya sea usted poniendo un taller de mecánica, un taller de reparaciones de electrodomésticos, si ustedes ponen una ferretería, ponen una peluquería, un spa, una discoteca, cualquier negocio que ustedes pusieran, ustedes tienen que pagar el impuesto que le corresponde al Estado. Derechos son derechos. El Estado tiene sus derechos y los contribuyentes también tienen el derecho. ¿Cuál es el derecho que tiene el contribuyente? De ejercer la actividad económica debidamente autorizada y trabajar, comprar y vender, producir y vender, ganar, tener sus utilidades y pagar los impuestos. Esa es la razón. Por lo tanto, ustedes tienen que percibir la nueva cultura tributaria en el Perú, que es, así como gano, también tributo. Así como tengo ingresos, tengo responsabilidades. Y si tengo trabajadores, tengo que pagarle a los trabajadores, porque ellos son la fuente de mis ingresos. Si no trabajaran para mí, no tuviera yo ventas, no tuviera ingresos y por lo tanto no ganara. De manera que existen obligaciones intrínsecas en el empresario, en el comerciante. Ustedes tienen jóvenes, ustedes tienen que estudiar, sobre todo en el campo del empresariado, saber de que ustedes tienen que tener una licencia de autorización para ejercer su actividad. Eso es un derecho municipal, por ejemplo, es su obligación. Si usted es propietario de una casa, tiene que pagar el impuesto predial, es un derecho de la municipalidad, es una obligación de ustedes. Si ustedes alquilan un departamento, una casa, una azotea, un terreno, tienen que pagar el impuesto a la renta de primera categoría. Y así sucesivamente, si tienen un negocio, tienen que pagar el impuesto a la renta o el impuesto general a las ventas cuando ustedes comercialicen productos afectos al IGB. De manera que ustedes, los jóvenes estudiantes, son los futuros contribuyentes del país. Yo los veo a todos, a toda una población nacional de jóvenes de cuarto y quinto año de secundaria, y en ello descansa mi atención para decirles de que ustedes no son los contribuyentes de ahora que tienen un pensamiento, así, un pensamiento de no pagar impuestos o de eludir el pago o de evadir tributariamente sus obligaciones. Ustedes son la nueva generación y ustedes tienen que dar el cambio, la pauta para el cambio de la cultura tributaria en el país. Ustedes son los que tienen que conceptuar lo que significa el negocio y su responsabilidad con sus trabajadores, con el pago de sus remuneraciones, con el pago de sus indemnizaciones, su CTS y pagando los tributos al fisco a cada uno a quien le corresponda. Por eso, jóvenes, ustedes son el futuro del país, son los nuevos contribuyentes del país, y yo estoy nuevamente presentándole al presidente actual de la República, porque tengo 3 proyectos presentados a 3 presidentes anteriores, ¿no? Y a este le estoy también ya presentando la próxima semana en Lima, en Palacio de Gobierno, ¿no? Un proyecto de cómo incluir dentro de los programas de la educación secundaria, ya en el cuarto y quinto año de contribuyente, la tributación práctica, para que ustedes no se les haga difícil entender, ¿no?, qué cosa es la tributación, qué cosa es un tributo, quién es un contribuyente, cuándo es una persona natural, una persona jurídica, cuáles son sus obligaciones, también cuáles son sus derechos y sus responsabilidades. Si ustedes quisieran hacer algo hoy día, por ejemplo, con este mensaje, si ustedes quisieran hacer algo positivo, algo constructivo, a todos los jóvenes que me están escuchando y a los padres de familia también que me están escuchando, ayúdenlos a sus hijos. A su hijo que hoy día en la tarde va a estar en su computadora, va a estar en el internet, va a entrar al internet,
Lo primero que les sugiero a ustedes, padres de familia, y a ustedes jóvenes también, a ver, hagan una sociedad productiva socialmente para el Perú. El padre que le diga al hijo, a ver, hijito o hijita, entra al internet y por favor entra a la Constitución Política del Perú. Papá, que la Constitución, entra a la Constitución, hijita, ahí están nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Y solamente vean el artículo 2, donde están todas las libertades que tenemos nosotros amparados por la Constitución. Solo el artículo 2. Y van a ver ustedes, van a recordar o van a aprender a qué derechos tenemos y cómo el Estado garantiza esos derechos. Y después que lean el artículo 2, nada más, un solo articulito, se van al artículo 7.4. Repito, 7.4, artículo 74 de la Constitución, donde ustedes van a encontrar ahí los principios del derecho en que se basa la tributación en el Perú. El artículo 74, donde está el principio de legalidad, el principio de reserva de la ley, el principio del respeto a los derechos fundamentales de la persona y el principio de no confiscatoriedad, para que comencemos a conocer la base fundamental de la tributación del país. Si ustedes hacen esto esta semana y la próxima semana, que vamos a estar también en este set, tratando de aportar con nuestros conocimientos, con nuestras competencias, a la juventud y a todos los contribuyentes del Perú, ¿no? Ustedes la próxima semana tendrán otra tarea que los va a engrandecer. Les vamos a decir ahí qué otro artículo de la Constitución y del Código Tributario como segunda opción, como segunda tarea, para que ustedes puedan ir formándose como los futuros contribuyentes del Perú. El artículo 74 de la Constitución Política del Estado basa el conocimiento y la acción tributaria en el Perú. Artículo 74. Y el artículo 2 sobre los derechos. Creo que esa sería una buena tarea como para comenzar con ustedes y podamos estar juntos la próxima semana hablándoles ya de otros temas, y ojalá que ustedes puedan comunicarse a través del correo electrónico de este canal, a través de los teléfonos que les vamos a dejar, para que podamos contactarnos y podamos hacer patria, construir un nuevo Perú. Los artífices, yo soy un colaborador más, pero los artífices de este cambio son los buenos peruanos, que tenemos esta responsabilidad de instruir, de educar, y ustedes jóvenes de cuarto y quinto año de secundaria, que yo confío en que ustedes aquí en nuestra región, en todas las regiones del Perú, si nos sumamos todos, hacemos una cadena del desarrollo socioeconómico, del desarrollo social a través de ustedes. Creo que en un término de 20 años en adelante podríamos estar ya viendo un cambio sustantivo en la conducta de los contribuyentes de todo el Perú, porque ustedes son los futuros contribuyentes del país y ustedes tienen que dar la nota, la pauta del cambio en el Perú. Derechos guardan derechos, como respetos guardan respetos. Si el Estado tiene el derecho de cobrar sus tributos, ¿por qué nosotros se los vamos a negar? Pero también le tenemos la obligación de exigirle a los estamentos públicos, al Estado, al gobierno, para que también se respeten nuestros derechos. Y de esa manera podamos construir o dar la pauta, la base en Lambayeque, en la región Lambayeque, de la construcción del nuevo Perú que todos queremos, no para nosotros, para ustedes, para los hijos de ustedes y para los nietos de ustedes en el futuro. Espero que la próxima semana nos podemos seguir reuniendo para poder darles otros alcances y entretenerlos con esto. Ya vamos, no sé si los teléfonos los podemos anunciar en la pantalla o los puedo anunciar de manera expresa, ¿no? Para que ustedes puedan hacer sus consultas pertinentes y nosotros podemos resolver. De manera que la próxima semana, si hay alguien que quisiera venir planteando preguntas, inquietudes de qué problemas tienen de orden tributario, pueden hacerlo, pueden venir al canal a dejar acá, y si quieren vengan en vivo a plantear sus preguntas, sus inquietudes,
que nosotros vamos a absolverlas de manera coherente, de manera racional y sobre todo de manera honesta, como debe ser el Perú. Muchísimas gracias por su atención. Estoy reconocido porque ustedes, seguramente que ustedes van a saber valorar este aporte de este canal y de este amigo, su servidor, Luis Yaque Calderón, para poder continuar con esta tarea que por la cual no cobramos nada. Lo hacemos porque somos peruanos de corazón, chiclayanos, ¿no? Prominentes, que vamos hacia los grandes objetivos y queremos un cambio para nuestra ciudad. Ojalá que tengamos mucho más tiempo para seguir trabajando por esta causa noble, que es educar e instruir al Perú a través de la juventud para que ellos marquen la pauta del cambio en el país. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.